En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. Comenzamos. Hola, bienvenidos a un nuevo video de Leyendo con Laura Cepeda. Debido al éxito que tuvieron los demás videos de testimonios, aquí les dejo un video sobre los testimonios de experiencias cercanas a la muerte. Iniciamos. Almadelia. Perdí a mi hijo de 21 años en un accidente y no pude despedirme de él. Agradezco esta experiencia y espero también que cuando sea mi tiempo, sea mi hijo el que me muestre tales maravillas. Desde que murió mi hijo no me daba miedo morir y ahora menos que sé que él está bien. Gracias, mi niño, sé que estaremos de nuevo juntos. Solo espero hasta que nos volvamos a ver. Aurora. Cuánto falta me hace mi madre, la extraño mucho, pero sé que de donde está es feliz. Fue una mujer de fe muy creyente a Dios y sus principios. Yo sé que no nos ha olvidado que oras por mí y mis hermanos. Cuando te he soñado, tratas de decirme que regrese a la iglesia y siempre con una sonrisa cálida te veo feliz. Pero a mí me dejas triste en ese sueño. Me levanto llorando. Nunca me dejes sola, guíame por el camino correcto. Gracias, mamá, por todo tu amor. Gaby, me impactaste. Es y será una experiencia maravillosa. Viví algo parecido. En mi primer cesárea, mi segunda hija nacida, me fui allí y fue maravilloso. No deseaba volver, pero esas niñas me necesitaban. Mi hija mayor de 2 añitos y mi bebé recién nacida. Escuché aquellas palabras de hija mía, siempre estaré contigo, no temas. Y volví a entrar en mi cuerpo. Vi como enfermeras gritaban, se nos va, y yo volando. Hoy ya mis hijas formaron sus propias familias y son madres de 2 hijos cada una. Tuve 2 hijos más y Dios me regaló mi ansiado varón y muchas bendiciones más a las cuales estoy eternamente agradecida. Él, Dios, fue el único que nunca me abandonó. Amén. Paola, tuve un sueño en el que morí. Al morir, mi cuerpo quedó sobre una cama y yo comenzaba a flotar y veía mi cuerpo muerto en esa cama. Cuando flotaba sentí el amor más grande y una alegría inmensa e indescriptible que nunca he sentido. Recuerdo esa sensación de felicidad sin límite. Es súper genial, es lo mejor que existe. Claudia, cada quien en su muerte va a sentir lo que en vida vivió. Yo he muerto 2 veces y es tan hermoso, hay tanta paz, tanta tranquilidad, y es que en realidad en esos tiempos no había vivido tantas cosas. En esos tiempos que morí mi alma era blanca, sin ninguna maldad, y digo maldad porque a lo largo de los años uno va viviendo muchas experiencias y algunas te hacen madurar tan rápido. Juana, yo perdí a mi madre por cosas de la vida, no pude despedirme de mi guerrera madre. La echo tanto de menos, ella era mi todo, mi vida era mi madre. Al no tenerla es como que todo se me haya derrumbado, pero sé que está en manos del Santísimo Dios, descansando sin dolor. Al ver este video sé que está feliz con su hija, hermanos y demás familia y cuando Dios decida un día nos volveremos a encontrar. Mamá, te amo. Juana, increíble estas experiencias, nos ayudan a seguir adelante. Yo perdí a mi hijo hace más de 10 años, muy joven mi niño, y parece que fue ayer, pero a la vez se me hace mucho tiempo que no lo veo, que no escucho su voz, y me duele mucho y no hay un día de mi vida que no lo recuerde, y lo sueño mucho y hay días que me quiebro y me pongo a llorar. Perder un hijo es lo peor que nos puede pasar, pero me consuela pensar que él está bien y feliz sin dolor, que descanse en los brazos de Jesús, que está con Dios nuestro Padre. Tita, wow, me acordé de una experiencia parecida que viví hace más de 20 años y les puedo asegurar que la recuerdo hasta con olores y sensaciones que percibí. Desde entonces no tengo miedo a la muerte porque no hay muerte. En microsegundos ya estás ahí, con tus pensamientos, sentimientos, sientes tu cuerpo pero no lo ves, en fin, algo hermoso y que se añora. Marisabel, cuento mi experiencia. El 1 de noviembre del año pasado, a mis 48 años,
fui sometida a una cirugía de corazón, una revascularización. Ya había sufrido un infarto ese día en la cirugía. También sufrí un infarto y morí 4 minutos. Los médicos lograron reanimarme y volví luego. Caí en un coma de 12 días. Yo había pedido tanto a Dios que me dejara vivir porque soy madre soltera y tengo a un nene de 12 años. Y también tuve una hermosa experiencia con mi ser superior. Él me visitó en eso que yo creo que fue un sueño y me dijo que no tuviera miedo, que todo estaba bien. Sentí su gran amor, su abrazo, y cuando él se marchó, sentí mucha tristeza y desperté del coma el día de mi cumpleaños. He quedado con una sensación de nostalgia y el deseo que si existe la reencarnación, no deseo volver a la tierra. Bueno, ya, cuando se haya cumplido mi ciclo de vida en el que ya mis hijos no dependan de mí. Project 54. Aquí dejaré una experiencia de un familiar. Mi padrastro tuvo una muerte clínica. Me dijo que él sintió como que de repente se desprendió de su cuerpo y todo se puso blanco. Él intentó mover la cabeza pero no podía, y cuando subió los brazos para verlos, sintió el movimiento pero no vio nada. De repente apareció una sombra de una persona a lo lejos y poco a poco se iba acercando. Él no tenía miedo, solo sentía paz, y cuando la figura se acercó, solo con sus dedos tocó su frente y despertó. Celia, efectivamente la muerte clínica existen y los milagros, las experiencias de salir del aura, hubo muchas historias son diferentes. Esta es la primera vez que escucho la conexión espacio y tiempo y volver a hacer realidad su espacio y tiempo en un lugar que sería el definitivo. Triste y al mismo tiempo te irradia el amor pensar que vivimos de otra manera. Creo que en la tierra pagamos nuestra maldad, partimos ya a lo más limpio posible. La teoría y la historia no me es indiferente, me gustó. Luz. El más allá es tan real que nadie piensa cuando lo está viendo, que lo ve. Es irreal, es lo mismo que hemos observado aquí en la tierra, solo que todo es más perfecto en cuanto a colores o armonía. Yo tuve una experiencia, no morí, sino que estaba afectada por algo que me pasó. Estaba leyendo mi diario que había escrito por lo que estaba pasando en ese momento. Al repasar lo que había escrito, sentí una voz hablando en inglés que decía: ¿por qué ella habrá escrito todo eso? Yo sabía quién era esa persona y me fui a la cama con mucho dolor en mi corazón porque sentí que esta persona no entendía ni valoraba lo que yo había escrito. De repente sentí una sensación de certeza que algo iba a ocurrir. Estaba llorando porque me lastimó mucho lo que yo escuché en mi pensamiento de esta persona, cuando de repente vi una luz que venía avanzando como una bola de luz hacia mí. Esa luz se posó en mi corazón con tan fuerza que sentí dolor físico y me volví de costado porque estaba de espaldas mirando una puerta de vidrio que daba frente a mi cama, donde veía venir la luz hacia mí. Al volverme de costado, mi vista quedó mirando hacia unos ventanales que estaban al lado de esta puerta. Vi luces como el color de un prisma, luces moradas, verde, turquesa, doradas y azules eléctricos, como luces de neón muy brillantes. Cuando las luces dejaron de brillar, sentí en mi mente una voz muy suave que me llamó por mi nombre y me dijo: «Yo estoy». Y yo le pregunté también con mi pensamiento: «¿Aquí?». Y esa voz suave respondió: «Aquí». Nunca supe por qué pasó esto, pero quiero decirles que sentí un amor tan grande, tanto que me molestaba esa sensación porque me hacía sentir físicamente mal. Eso duró meses y meses, hasta que le pedí a Dios que me sacara esa sensación de mí, porque me sentía abrumada con tanto amor y no sabía qué hacer con ese sentimiento. Hasta el día de hoy no le encuentro explicación a lo que me pasó y por qué. Jack Dino. Entonces, eso es lo que experimento a veces. Me ha pasado que cuando por la tarde o noche salgo afuera de mi hogar, de repente pasa un viento que al sentirlo lo he sentido muy diferente, como si me quisiera decir algo, y siento una nostalgia como si extrañara algo, pero no entiendo qué es lo que extraño, como una añoranza, y siento unas ganas de llorar, pero llorar con tanto sentimiento. Lo extraño de todo esto es que el viento solo pasa por donde estoy,
Veo a todos lados para ver que los árboles cercanos se muevan y no se mueven. Es lo que más me sorprende porque no ha sido una vez. Me ha pasado muchas veces la misma situación. Lo presentía, pero no sabía. Creo que ahora sé lo que es. Luciana, yo tuve una experiencia así, pero no fui para arriba, sino hacia abajo. Y fue tan espantosa que mi vida cambió para siempre. Gracias a Dios que me dio esa oportunidad para saber cuánto debía cambiar. Lau, qué hermoso. Yo perdí a mi madre el pasado 10 de febrero de 2021. La he estado soñando mucho. Hubo una ocasión que yo estaba con ella en un lugar imaginable, hermosísimo, una paz hermosa. Ella y yo estábamos muy felices, reíamos, nos abrazábamos, algo hermoso. Sentí una felicidad enorme. Yo estuve con mi mamá ese día y esa felicidad no cabía en mi corazón. Fue, creo, un sueño, pero un sueño hermoso. Liz, wow, qué hermoso todo. Yo tuve una experiencia parecida a la tuya. También vi árboles, montañas, la luz cálida y hermosa. Te entiendo hasta entonces, te sientes que regresas a tu hogar, a la fuente de vida. Es hermosa, es hermoso. María Luisa, excelente vivencia, gracias. También tuve de ese tipo de vivencias y pude comprender que todas las religiones son perlas de un mismo collar. Todos somos hijos de Dios, o como quieran llamar a esa inteligencia suprema. Jenny, hermoso video de tan gran experiencia. Me pasó algo similar, pero a mí me regresaron pronto a mi cuerpo. Solo pude flotar por los pasillos del hospital y vi la luz, pero varios hombres de blanco radiante que me llamaban un hombre más grande me dijo que no era mi hora y regresar a la vida fue como caer a un abismo y desperté. Lo que cuentas es hermoso, así se rompe todo mito de juzgamiento porque me decían que mi madre jamás la podría ver. Naida, mi experiencia cuando estuve en la UCI, en terapia intensiva por COVID, escuché una voz que decía que tenía que morir y yo decía que por favor me dejaran vivir y esa voz decía que no y yo veía que eran los médicos que decían que debía morir. De pronto veo un paraíso, muchos árboles y me esperaban allí 2 niños y una señora y yo gritaba déjenme vivir hasta que vi cómo mi alma se desprendía de mi cuerpo y vi médicos alrededor mío. Comencé a navegar por sitios que no sabía dónde estaba, hacía mucha fuerza y gritaba para que me dejaran regresar. Luego me senté cerca al cielo oscuro, lleno de estrellas muy bonito. No sé cómo comencé a rezar el Padre Nuestro y se me olvidó. Lo único que pude decir, Dios, dame una segunda oportunidad para vivir por mi hijo y mi nieta. De repente veo una luz brillante, entre esa luz brillante vi cómo estaban mis seres queridos fallecidos por parte de papá, mi abuela, abuelo, tíos y primos, y lo más bonito, mi papá estaba al lado de mi abuela. Yo sentía la protección de mi padre. Cuando escucho una voz que me dice, abre los ojos, vas a vivir, respondí a esa voz, no puedo más, estoy cansada, y esa voz insistía que despertara. Ya cuando dejé de ver a mi familia fallecida y no volví a escuchar más la voz que me decía que volviera a la vida, vi al lado izquierdo de mi cabeza la Virgen María vestida de azul con blanco y el Santo Rosario. Luego me veo en un cuarto sola con oxígeno, no entendía nada. Entra el médico, me saluda, hola Naida, soy tu médico, vine a ver cómo amaneciste. Yo levanté la mano, le saludé, pero a la vez me pregunté qué hago aquí si yo estaba en otro lugar y no sabía que yo regresé de la muerte. Por eso se me extrañaba que estuviera en un cuarto de hospital, sin hablar, sin caminar, porque estuve mucho tiempo entubada. Con terapias en la clínica fui mejorando muy rápido. Ya casi al mes de salir de la clínica me cuentan todo, que yo estoy viva de milagro. Yo respondí, sí, Dios me regresó a la vida otra vez, y la lucha de médicos, enfermeros y todo el personal de la salud. También me hicieron cirugía al segundo día de haber ingresado al hospital, porque tenía líquido en el pulmón. Unas veces mejoraba, otras veces empeoraba, y los médicos solo esperaban que muriera. Pero Dios es quien nos da la vida. Yo no quería regresar, sentí mucha paz y tranquilidad allí en ese lugar, pero Dios es quien manda y aquí estoy contando mi historia. Menchu, mi madre antes de morir llamaba y decía, ven a padres, amigos comunes y el nombre de nuestro perro. Mi madre era huérfana desde los 6 años. Jimena,
Cuando yo tenía 13 años me estaba ahogando en el río, quería salir pero ya estaba cansada. No tenía fuerzas para salir. Tragué tanta agua, sentía que me estaba yendo, ya no podía más. Vi una luz blanca hermosa y se me vino a la mente mi familia. Yo los veía y sentía cómo me iba poco a poco para esa luz hermosa. Después un muchacho me sacó y fui reaccionando. Quedé confundida. Es algo inexplicable, algo lindo y miedoso a la vez. Marta, qué buena información, me dio paz. Hace menos de un mes perdí a mi mamá. La extraño mucho y me parece mentira su partida. Después de escuchar esto me tranquiliza y sé que la volveré a abrazar. Mil bendiciones para todos. Paz. Hoy he descubierto este canal. Me he sentido muy identificada. Yo estuve en coma profundo tras una operación en mi cerebro, con 26 años. Han pasado muchos años y ver tu video me ha traído recuerdos importantes. Gracias. Marta. Una vez estaba durmiendo y empecé a sentir que me apretaba el pecho y no podía respirar. Entonces vi como una luz que salía por mis pies y sentía como si desde las entrañas de mi cerebro para abajo todo se iba yendo. Cuando terminé de salir miré mi cuerpo tendido en la cama y yo decía: Jesús misericordioso, en ti confío. Cuando de la misma forma en que salí de mi cuerpo por los pies volví a entrar y empecé a sentir calor, y oí una voz muy agradable que me dijo: hija, desde hoy te preparé para algo que va a pasar. Aquel mismo día me avisaron que murió un señor muy conocido y algo en mí me dijo: tienes que ir. Y yo fui y en la vela oí una voz que se acercó a mi oído y me dijo: ven, reza conmigo la corona de la misericordia. En ese momento comprendí por qué yo regresé de mi sueño esa noche anterior. Sentí que el Señor necesitaba que rezaran por él para ir al cielo, y en aquella casa nadie se preocupó por rezar, solo preparaban comidas y hablaban. Yo sentí una gran paz de saber que la persona que me pidió que rezara con él me lo pidiera. Sentí que el difunto lo necesitaba y sentí que para eso me había preparado Dios. A partir de ese día, mi vida la vivo como si fuera el último día. Mirta. Yo viví algo parecido pero con mucha luz y el rostro de Dios. Me llevó con él y vi las nubes con muchas flores de 1000 colores. Sentí mucha paz y no quería volver, hasta que un familiar me llamó y le pedí volver por mi familia y Dios me devolvió. Fue hermoso, una experiencia de profunda paz. Natividad. 4 años me pasó lo mismo. Tuve una cirugía cerebral para remover una parte de un tumor pituitario. Salí del hospital sabiendo algo había pasado, pero yo solo vi la oscuridad. Una voz pausada de una mujer me dijo que yo no pertenecía ahí y que me sacaría de ahí. La segunda noche tuve la misma experiencia. La voz me dijo que tenía que sacarme de ahí en la densa oscuridad. Le pregunté qué pasaba si no salía. La comunicación era mental. Nunca la vi y nunca hablé. Era como si mentalmente nos comunicáramos. Me dijo que saldría. Le pregunté si la volvería a oír. Sin respuesta, percibí el día de mi muerte. La volveré a oír. Fue en ese momento que sentí que bajé, vi la luz entre la tierra y entendí que quizás por eso los niños lloran al nacer y que todos estamos unidos. La tierra, el agua, todos somos uno. La vida me cambió. Es una experiencia inexplicable. No puedo explicar todo lo vivido. Necesitaría escribir un libro. Luna, yo estuve en el cielo y es así maravilloso. Me recibieron mis perritos que habían muerto, fue maravilloso abrazarlos, estaban radiantes y felices. También me recibió el caballo de mi hijo que me quería un montón y yo a él. El cielo está lleno de animalitos y nos están esperando. Raquel, muy emocionante el video, gracias por compartir. A mí me sucedió algo parecido hace 20 años, estaba grave, sentí que pasaba por un túnel frío con nubes oscuras y a los costados veía pasar escenas de mi vida. Sentí miedo porque no sabía lo que me esperaba, así que recé lo más que pude para no irme, quería cuidar a mi beba que acababa de nacer. Después oí que había llegado un médico cirujano para realizar la sutura que necesitaba. Todo salió bien y aquí estoy en compañía de mi hermosa hija. ¿Por qué ustedes no pueden usar relojes ni joyas? ¿Por qué se estropean? Saludos y bendiciones. Aurora,
Qué experiencia tan grande, inolvidable, lo sé, pasé por lo mismo y fue cuando fui mamá. Estando en pleno parto, de pronto di un suspiro tan fuerte que vi cómo de mi cuerpo se desprendía una luz potente. ABC. Varios meses antes de que mi mamá muriera, tuve un primer sueño de su muerte. Un sueño donde estábamos pocas personas y yo sentados de negro esperando algo, y en mi mente sabía que se trataba de mi mamá. Yo esperaba una llamada y sonó el teléfono y confirmaba que mi mamá había fallecido. Luego vi un ataúd en el centro, cerrado, y no pude verla. Sentí en mi sueño que mi vida se destruía y me desperté. Era de madrugada y fui a la habitación de mi mamá. La desperté y no podía controlar mi llanto. Le dije que soñé que ella se había ido y que ya no estaba, y ella me dijo que me calme, que ella siempre iba a estar. Mi mamá murió de COVID y estuvo internada. No la pude ver y solo me llamaron por teléfono un 23 de febrero para confirmarme que había fallecido. No hubo misa, el cajón cerrado, marrón, del mismo color del de mi sueño. La enterré solo, 9 personas estuvimos en el cementerio. Sentía el viento sonando en mis oídos. Yo sentía todo el dolor en ese momento. No sé por qué se hizo realidad el sueño, la pesadilla que tuve. No sé por qué se hizo realidad, no sé por qué no pude cambiar el desenlace. Quiero creer que ella está feliz ahora con Dios y que me mira, que me cuida. La extraño, ya no sueño nada. Quisiera soñar con ella, que me perdone, que me abrace, que me diga que es feliz. Este video me hace pensar y ruego que sea así, que mi mamá se haya podido encontrar con su mamá, con sus hermanas, que la amen, que no sufra más. Gracias. Marcela. Conozco la historia de una mujer que en su juventud murió y estuvo muerta toda una noche. Al otro día despertó muy cansada. Según ella, había caminado mucho y llegó ante una puerta. Salió un viejito con barba larga vestido de blanco, con un libro en la mano. Buscó su nombre, no lo encontró y le dijo que no podía quedarse, porque no había lugar para ella. Dentro había un lugar preparado para una fiesta, mesa larga con manteles y sillas adornadas. Ella le dijo, ¿cómo que no hay lugar? ¿Tantas sillas? Y le respondió, cada silla tiene su dueño, un nombre o no hay ninguna sin dueño. Tienes que regresarte. Y se regresó. Según la Biblia, se celebrará una boda en el cielo, las bodas de Cristo Jesús y su iglesia, cuando reconocemos que somos pecadores y le pedimos perdón a Dios y reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. Lady, yo estuve en coma 1 año, tuve 3 paros respiratorios con reanimación y la verdad es que en ningún momento vi ni luz ni nada. Hasta el día de hoy pienso que si morí por instantes no fui a ningún lado y estar en coma es un sueño profundo. Esa fue mi experiencia, desperté como cuando estás muy cansado y tienes un sueño profundo. No vi luz, no vi nada, no escuchaba nada. Rosa, en el 2009 me detectaron una enfermedad. Mis células atacaban mis órganos, estaban en una etapa de 3.5, la última de 5.0. Empecé a vivir algo difícil en el 2012, me llevaron al hospital, me sentía mal, me pusieron máquinas del corazón, respiración, etc. No sentí nada cuando las máquinas pararon, dejé de respirar, mi corazón se detuvo, me declararon muerta. Llegaron otros doctores de donde me daban tratamiento, en total 15. Llevaron muchas máquinas, me dieron choques eléctricos. Solo escuchaba a lo lejos, despierta, Ros, despierta. De momento las máquinas se activaron y gritos y aplausos de alegría se escucharon. No sé por cuánto tiempo estuve muerta. Celia, yo sí te creo. Yo de pequeña tuve una experiencia. Cuando me pusieron la vacuna de la viruela estuve muy grave. Yo levitaba en un rincón de la habitación mientras mi abuela y mi madre me vestían, muy tristes. Roger, mi mamá cuando falleció murió con una paz tan tremenda, cerró sus ojos y es como si estuviera dormida. Mi mamá creía en todo esto y que la muerte física no es el final de la vida en sí, sino solamente una transformación. Somos seres espirituales pasando por una experiencia humana, pero solo eso. Al finalizar nuestros días volvemos a casa o simplemente volvemos a reencarnar hasta que aprendamos a ser justos. Ale, el día que mi madre iba a morir me contó que esa noche había tenido un hermoso sueño y estaba tan bien por eso. Luego salió de casa y ahí murió. Supongo que ese sueño era un anticipo de su nueva vida después de morir. Verónica,
Todo es verdad porque yo viví lo mismo hace unos 6 años que casi fallezco y me pasó exactamente lo mismo que dice. Aquí veía la luz, mi padre fallecido, un ambiente lindo y regresé a mi cuerpo después de unos días inconsciente. Lindo momento, qué profundo lloré. Consuelo, pues yo no he fallecido y veo a mis fallecidos en sueños muy seguido compartiendo momentos con ellos que no vivimos nunca en vida. ¿Qué será? ¿A qué se deberá? ¿No les tocaría morir cuando se fueron? ¿Aún están por allí atascados tantos años así? ¿Debo ayudarles a trascender? ¿Y cómo lo hago en mis sueños? Luis, en julio de 2020 tuve un síncope y de 100 pulsaciones llegué a tener solo una. Si la muerte es lo que experimenté, no debemos tener miedo a la muerte, simplemente porque no existe. Solo existe la trascendencia hacia otro plano de existencia. Rosario, yo tengo un sobrino que tuvo un accidente y estuvo cerca de la muerte, y su experiencia fue fea. Dice que ves gente como que se envidiaba y se tenía coraje una con la otra, que él estaba en un lugar y las personas que le veían estaban frente a él y que él no quería cruzar donde estaban aquellas personas y que las personas solo querían que cruzara donde estaban ellos, que solo peleaban, gritaban y se les miraba el enojo que él sentía mucho miedo y luchó por no cruzar y despertó del coma. Estuvo grave 2 semanas. Cuando despertó dijo, es horrible, sentí mucho miedo, recuerdo que luché mucho para no cruzar a ese lugar y él dice que tiene miedo a la muerte. Carmen, increíble relato, mi hijo estuvo en un proceso parecido, casi muere con un aneurisma cerebral, estuvo en terapia intensiva varios días, pero el día que lo operaron, él vivió todo este relato. Igual, él veía todo y a todos. A diferencia de este video, nosotros no teníamos familiares cercanos fallecidos. Él no encontró a nadie conocido y cuando llegó a una puerta, dice mi hijo, escuchó mi voz y lo hizo regresar. Miró a casa, me dijo cómo luchaban por él los que ya habían visto en el viaje y vio su cuerpo tumbado y la cabeza destapada. Es un relato increíble, pero es casi el mismo de la experiencia de mi amado hijo. Nancy, estoy en proceso de ser donante de riñón y como cualquier ser humano tengo miedo a morir. Aunque me dicen que son muy pocas posibilidades de que pase, tengo miedo, pero el saber que puedo dar la esperanza de una vida digna para alguien me da la fuerza para hacerlo. Rosy, mi abuelita cuando falleció tenía 100 años, no estaba enferma, estaba cieguita. Le dijo a una de sus tantas nietas que se iba a acostar en su camita porque ya era la hora de partir y se acostó. Estaba cuerda y dijo, ya vino el Señor por mí. Empezó a cantar Más allá del sol, esa canción le gustaba mucho cantarla. Cuando iba a la iglesia cerró sus ojitos y se fue. La familia sabemos que se fue con Jesús al cielo. Menchu, algo es cierto, es lo que yo viví cuando mi madre murió. Una fuerza luminosa levantó la sábana e iluminó el cuarto. Gloria, a mí me pasó, morí por unos minutos hace más de 30 años y en ese transcurso veo que a lo lejos me abren los brazos, poco a poco se va acercando una persona de vestidura blanca y con barba, pero en ese momento mi hermano me hablaba y seguía llamándome y fue así, por ando regresé de la muerte. Mabel, mi nombre es Carmen y yo tuve unas experiencias parecidas desde que tenía 5 años y ahora que tengo 43. Y Dios me ha hecho ver en sueños y viajes con mis familiares que partieron físico y me ha acostado y desencarnado y rogué a Dios y me dejó volver. Tengo muchas historias verídicas y Dios lo sabe, todo es maravilloso. Jaislyn, yo trabajo como asistente sociosanitario y las personas que cuidé antes de morir tuvieron experiencias similares, en especial una señora que quise muchísimo. Parecía que ya había muerto y volvió ante los ojos atónitos míos y de médicos y enfermeros y volvió dándome un mensaje específico. Dijo, vi a tu padre y lo llamó por su nombre, dándome un mensaje también para un hermano mío. Ella no sabía de ellos. Yo soy dominicana y ella italiana. Su hija se quedó sin palabras y dijo también que vio ese gran jardín, ese lugar hermoso, etc. Así que yo sí creo. Sangui, una extraña experiencia que me aconteció hace unos años, me hizo sentir exactamente lo que aquí se relata, una fuente de fuerza, energía, luz de la que emana toda vida, toda creación, de donde salimos y donde estamos llamados a volver. Esa vergüenza, ese no sentirse digno ante esa presencia, esa sensación atemporal donde el tiempo se
ralentiza como si no existiera esa conexión con todos y con todo, y sobre todo ese deseo de volver a casa, a esa fuente de amor donde realmente somos, porque ella es la única que es en realidad. Y en el amor puro no hay reproche, sino perdón para nosotros y los demás, porque en realidad todos formamos parte del todo. Carlos, yo un tiempo soñaba que se me aparecía una niña en sueños que me decía que no deberíamos tener miedo a la muerte, porque era así morir que para llegar a otro mundo mejor que esta tierra. Ella me decía eso en sueños. Era una niña vestida de blanco y cargaba una mochila llena de libritos y de un libro grande donde se veían los muertos y un sol que alumbraba todo porque siempre se aparecía. Era de noche en mis sueños. Nun, te entiendo perfectamente. Tuve una experiencia a pesar de que tenía 5 años. Siempre lo recuerdo como si fuera ayer. Tengo 34 años y también vi la luz blanca tan bella y hermosa y decirme que aún no era mi momento. Fue como una caricia y abrazo a mi alma pequeña. Me dio paz y alivió a mi angustia en mi corazón. Todos aquí tenemos un propósito, no se vale rendirse. Lorena, tuvo una experiencia en un quirófano, jamás la olvido. Siempre le he tenido pavor a la anestesia, mas no al dolor. Mi cirujano, un reconocido oncólogo que sin duda el médico de médicos, guió, me resulta que en plena operación veía y sentía más, no me podía mover, parecía muerta en vida, sentía que moría y empecé a orar en una angustia terrible. Y de repente una mujer de túnica color vino me dio la mano dándome consuelo, mientras todo a mi alrededor era azul cielo, súper brillante y hermoso. Incluso los del doctor y enfermeros eran de este maravilloso color, pero sentía que me iba, pero yo me rehusaba. De repente sentí caer en un abismo y ¡zas!, volví a la vida. Desde entonces me he acercado más a Dios y no me canso de agradecerle el milagro que me concedió. Volví a nacer por Él. Y con esto terminamos esta primera parte de testimonios de experiencias cercanas a la muerte. Si saben o si les ha pasado a ustedes algún testimonio de este tipo, por favor déjenlo en los comentarios o escríbanme un correo a gc.laura@gmail.com y con mucho gusto daré lectura a este testimonio. Nos vemos en el siguiente video y recuerda, tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima.